Muy bien, mi nombre es Juan Pablo Villanueva Hidalgo, soy arqueólogo, especialista en arqueoastronomía, en estudios de iconografía y semiótica. Soy profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y actualmente director del Museo de Arqueología y Antropología de esta misma casa de estudios. ¿Me escuchan bien, verdad? Hola. Sí, sí, profesor, lo escuchamos Muy correcto. bien. Entonces podemos iniciar, ¿verdad? Sí, a saber si ya puedo iniciar. Claro que sí, claro Muy que sí. bien. Entonces, la charla que en esta ocasión les voy a brindar se llama Astronomía, Calendarios y Cosmovisión en las Sociedades del Antiguo Perú. Es una charla introductoria, preliminar, acerca de estas temáticas tan complejas, basada tanto en mi trabajo personal como en el trabajo de muchos colegas arqueólogos, tanto peruanos como extranjeros, que estudian estas temáticas en el área andina. Como sabemos, en el mundo se han desarrollado una serie de sociedades complejas a las cuales los antropólogos llamamos civilizaciones. Estas civilizaciones han desarrollado una serie de manifestaciones culturales y alcances de carácter también científico y tecnológico, entre ellos la astronomía, el calendario. Sin embargo, todas las sociedades que conocemos con mayor detalle se encuentran ubicadas en el hemisferio norte del planeta y desarrollaron una serie y compleja astronomía y calendárica vinculada a los cielos del norte. Sin embargo, en los cielos del sur, que corresponde al territorio de América del Sur, digamos, el África subsahariana y Oceanía, las sociedades vieron otro cielo, el cielo austral, y desarrollaron también complejas astronomías. De ellas destaca la astronomía andina, también llamada astronomía inca, porque es la de la cual más conocemos. Sin embargo, hasta hace poco, muy poco se sabía acerca de la astronomía cultural de las sociedades andinas y particularmente la sociedad inca, y esto está cambiando en los últimos años porque cada vez hay mayor investigación para conocer los alcances acerca de estas complejas avances del estudio de la naturaleza y la observación sistemática de los cielos. Como ustedes bien saben, la sociedad andina o la civilización andina es una sociedad milenaria que tiene aproximadamente unos 15.000 años desde que los primeros pobladores que llegaron, ¿no? De diferentes partes del mundo llegaron a poblar el territorio andino. En ese sentido, estas sociedades también han desarrollado a lo largo de este tiempo una compleja matemática, astronomía, tecnología, calendárica y muchos otros rasgos propios de sus sociedades. Vamos a ver algunos aspectos, sobre todo de la sociedad inca, y algunos aspectos de los orígenes de estas complejidades astronómicas. Como sabemos, la cúspide de esta civilización está vinculada al Tahuantinsuyo, este imperio o estado expansionista que desde Cusco dominó un extenso territorio, ¿no? De lo que hoy es el sur de la República de Colombia y el norte de la República Argentina y Chile, un área de aproximadamente 2.500, 2.500.000 kilómetros cuadrados y más de 100 sociedades se integraron en este gran imperio, teniendo muchas lenguas y muchas cosmovisiones y muchos avances tecnológicos, pero a través del Inca se, digamos, dio una lengua oficial llamada Runasimi, la lengua del hombre o el quechua. Existió pues un control geopolítico de los recursos naturales y manufacturas que fueron desarrolladas por esas más de 100 sociedades que integraron el Tahuantinsuyo. Pero como parte de una religión de poder y política imperial inca, se desarrolló un culto a lo que llamamos la pareja de Wilcas astrales, ¿no? Porque la categoría quechua que está vinculado a Inti Punchao, que es el sol, Quillamama, la luna, y Chascacuyur, que es el hijo, el príncipe, Lauqui, de la pareja, digamos, de la nobleza real inca. Eso está muy claramente determinado a través de las crónicas, sobre todo en los dibujos de Guamán Poma Ayala, que ustedes pueden ver aquí, y también del mapa cosmogónico de Santa Cruz Pachamama derecha. Pues bien, los calendarios y la astronomía en los Andes es un tema estudiado, pero que todavía tiene una serie de problemáticas. Por un lado, tenemos las fuentes históricas o etnohistóricas, como por ejemplo la fuente de Guamán Pomayala, y nos da cuenta de un complejo sistema de 12 meses en las cuales existen
una serie de rituales estudiados por Cristóbal de Molina y también una serie de actividades agropecuarias en cada uno de estos meses. Por otro lado, tenemos las evidencias de los quipus calendáricos, como por ejemplo el quipu UR6 de Chachapoyas, que salió en el famoso sitio Laguna de las Momias, y cuyo estudio hecho por Gary Burton ha demostrado claramente la notación eh, de carácter dual de un calendario y también de las faenas que se realizaban en torno a él. Y por otro lado, tenemos una serie de edificios incas y preincas que son creados y construidos para la observación particular de ciertos fenómenos astronómicos como los solsticios, equinoccios o salidas de estrellas importantes que de alguna manera permiten fijar los pivotes de este calendario. Vamos a ver ahora, ¿no? Un poco el detalle de los calendarios de ceremonial y agrícola inca, que está en la crónica de Guamán Ayala de 1615, donde nos muestra las posiciones, ¿no? de los solsticios y los equinoccios de cada uno de este ciclo solar que rigió de alguna manera uno de los calendarios. Sin embargo, el calendario inca, al igual que otros calendarios de las sociedades antiguas, no solamente era un calendario solar, era calendario solar, lunar y lunar sideral, como veremos más adelante. En este mundo inca y el mundo pre-inca, como vemos aquí, todo el mundo está animado, ¿no? Y las categorías, digamos, propias de las sociedades en quechua son Huacacuna y Wilcacuna, ¿no? Huacas y Wilcas están animadas, tienen poder, tienen Sami, ¿no? Tienen Kamak, y están de alguna manera animando todo el mundo, todo el universo conocido, ¿no? Llamamos Wilcas a las criaturas del cielo, las estrellas, los astros, y Huacas a las criaturas de la tierra, del Caipacha. Y esto está muy bien reflejado en el mapa cosmogónico que dibujara del altar de Coricancha este importante cronista Juan Santa Cruz Pachacuti hace 1613, ¿no? En el cual podemos observar claramente los tres planos del mundo: el Ucupacha, el mundo de abajo, el de los ancestros; el Caipacha, el mundo de aquí, las huacas; y el Hanampacha, el mundo de arriba, de las huicas, de los astros y las constelaciones, no tanto de estrella a estrella como las Yanapuy, las constelaciones negras, y además dividida este eje tripartito en un eje dual, Ayauca derecha y Choj izquierda. Los estudios etnoastronómicos, particularmente los de Gary Burton, los de Leo Pucher de Kroll hacia 1950, y otros tantos han dado cuenta de importantes manchas de polvo interestelar que están en la Vía Láctea, que era conocido por los andinos como el Mayu, hasta hoy se llama así, el río celestial, que digamos en contextos de evangelización, ahora en muchas comunidades se llama el río Jordán, ¿no? Basado obviamente en este sincretismo con la religión católica. Ya Bernabé como hacia 1650 mencionaba, ¿no? De que todo lo que se veía en el cielo era un espejo de lo que había en la tierra. Todos los animales y aves de la tierra habían en el cielo un símil. Y pues bien, los trabajos astronómicos han determinado al menos una docena de estas constelaciones. En un reciente trabajo que he realizado para la curaduría del Museo Larco, ustedes pueden ver esta astrofotografía de Jason Huerta hecha en el cielo ancashino, en el cual a través de un estudio sistemático, eh, recolectando información desde el altiplano boliviano hasta la Sierra Central, he podido determinar que existen al menos 12 constelaciones andinas negras, o Yanapuyu, significa nube negra, que están presentes en el cielo andino. Sin embargo, pueden existir muchas más porque se necesita más investigación etnoastronómica en diferentes comunidades para identificar muchas más constelaciones, ¿no? Las constelaciones que están aquí identificadas, estas 12 constelaciones, donde destaca la famosa ya Yanaka, ¿no? Quizás ustedes han escuchado que se llama Yacana, pero no, realmente el cronista escribió mal, es Yanaka, que significa muy negra, ¿no? De llana. Es una gran llama, el número 5, que tiene sus dos ojos, llaman Ñawin, que son Alfa y Beta Centauro de la constelación de Centauro. Entonces aquí podemos observar, ¿no? Digamos, el pastor, la pastora, la llama negra que está guiando su cría, el Atok, que está, digamos, detrás de comer la cría de la llama, el Yutu, el Jampatu, que es la perdiz, el sapo respectivamente, el Machacuay, en fin, una serie de constelaciones están presentes en, tanto en las crónicas españolas, crónicas mestizas, como también en todavía perviven en la cosmovisión y la astronomía cultural de los pueblos andinos, tanto quechua como aymara blancas. Pero para entender un poquito más el contexto histórico de este conocimiento astronómico, debemos remontarnos a la ciudad del Cusco, hoy
una ciudad atiborrada, ¿no? Creciendo en, digamos, diferentes aspectos cada vez más hacia los cerros que la rodean, pues había que remontarnos a la época del Inca, del Pachacuti, que reformó esta ciudad, los famosos 12 barrios incas de Hanan y Jurín, Cusco, y entender que existía un gran templo, el templo más importante, el Coricancha, ¿no? Y otros templos solares como Puquincancha, Sacsayhuaman, Manturcaya, y templos lunares como Humachupán y Colcampata. Pues bien, como ustedes saben, ¿no? En estos templos y sobre todo en el Coricancha estaban representadas los ídolos de estas Huilcas, Inti Punchao, Quillamama, Illapa y otros deidades ancestrales más. Y alrededor del Cusco, en los cerros del Cusco, había una serie de sucancas o saivas, que son unas torres de piedra que marcaban la puesta del sol y las salidas del sol en fechas particulares como los solsticios, equinoccios, paso del sol por el cenit y otros eventos importantes. Este es un grabado, ¿no? Holandés de hacia mediados del siglo XVII que muestra un poco cómo era, ¿no? La ciudad de Cusco idealizada, obviamente, y cómo estos pilares existían en las colinas. Sin embargo, a pesar de que se han hecho estudios para encontrar estos pilares, los cuales no han sido producentes, muy cerca en el valle ya de Urubamba, al pie del cerro, mejor dicho, en la cúspide del cerro, donde al pie está la ciudad de Urubamba y el palacio de Quispicancha de Huayna Cápac, todavía existen dos columnas originales, ¿no? Las bases son originales, han relativamente reconstruido la parte superior, son las sucacas que marcaban la salida del sol en el solsticio de junio, el Inti Raymi, vistos desde el palacio de Huayna Cápac en Quispicancha, en Quispehuanga, en Urubamba. Pero esta tradición de marcar, ¿no? Con altares en el horizonte, la puesta y salida del sol, hechas vistas desde el Ushnu, es decir, una plataforma ceremonial que se encontraba en donde hoy es la plaza de Aucaypato, la plaza central del Cusco, ¿no? Así podemos reconstruir cómo se observaba, por ejemplo, la puesta del sol hacia el 18 de agosto, que marcaba, por ejemplo, las fechas de cosecha en, eh, en Cusco. Si nos remontamos 2000 años antes, en un lugar llamado Chanquillo, en el Valle de Casma, muy cerca de la ciudad de Casma, hacia 500 años antes de Cristo, las sociedades del periodo formativo final ya elaboraban este tipo de torres, como sucancas o saivas, que marcaban la salida del sol en los solsticios y equinoccios, como lo ha demostrado la investigación de Clive Fagel y Van Gessi en el año 2007. Hay 13 torres sobre una colina rocosa que marcan las salidas y las posiciones de salidas y puestas del sol, los solsticios y equinoccios, observadas desde un lugar que ellos denominan el observatorio, que funcionaba hasta el año 300 antes de Cristo, ¿no? Aquí hay una imagen, por ejemplo, de la salida del sol entre la primera torre, ¿no? Y el Cerro Mucho Malo para iniciar el inicio del ciclo solar. Se ha determinado que este sitio es considerado uno de los templos solares más antiguos de las Américas. Sin embargo, recientes investigaciones en Caral o en Buenavista, sitios que se remontan al año 2500 años antes de Cristo, trajo, por ejemplo, del equipo la doctora Ruchari junto con el arqueostrónomo Juan Belmonte de España, han demostrado que muchos alineamientos de Caral, Bichama, también están orientados a las salidas del sol en los solsticios de diciembre, sobre todo, y el solsticio de junio. Pero fueron los trabajos de Robert Benfer en Buenavista, muy cerca de aquí de Lima, que ha determinado claramente las observaciones solares de los solsticios vinculados a ritos para templos del año 2500 antes de Cristo. Entonces podemos ver, ¿no? Que este culto solar inca muy conocido es un culto realmente que empieza 2000 años antes, mejor dicho, 3000 años antes, 3 milenios en los Andes centrales, que tiene una larga evolución. Una evolución que todavía estamos aún tratando de descifrar y conocer los detalles de tal evolución. Porque a través del tiempo, a través de esos 3000 años, una serie de sociedades andinas han transcurrido en diferentes territorios y ellos tenían sus particulares cosmovisiones, astronomías y calendarios. En el caso de las casas del sol que yo mencioné, como Puquincancha, Coricancha, servían también para un sistema de peregrinaciones en todos los rituales mensuales que se dan dentro de un calendario. Sitios importantes como Machu Picchu o el Torreón de Machu Picchu
marca la salida del sol, por ejemplo, en el solsticio de junio, es un templo muy importante en Machu Picchu. O, por ejemplo, al pie, muy cerca de Machu Picchu, hay otro sitio más sofisticado aún, Incarracay, estudiado por Fernando Astete y Mario Chulkowski, ¿no? Que, por ejemplo, puede marcar con un recinto que tiene un agujero, como ustedes pueden ver aquí, para que un observador, ¿no? Claramente vea, por ejemplo, la salida de las Pléyades y la salida del Sol sobre este importante Apu. Entonces, habían sofisticadas construcciones para observar muy detalladamente la salida de estrellas y de el Sol, la Luna, en particulares constelaciones. Pero ahora, ustedes que quizás la mayoría residen en Lima, les voy a presentar sitios quizás menos conocidos y que los invito a conocer. Por ejemplo, el manuscrito de Huarochirí de 1609, el único documento escrito en quechua que trata sobre las cosmovisiones andinas, menciona que los incas tenían su centro en Cusco, pero que habían dos lugares muy importantes que marcaban, ¿no? El ciclo astronómico del Sol y las estrellas, la Luna, y son donde nace el Sol en el Titicaca, en las aguas de Hanan, las aguas del Titicaca, y descendía para sumergirse en el mundo acuático a orillas de Pachacamac, ¿no? En el mundo de Urin. De ahí viene el río Lurín, donde está justamente Pachacamac, ¿no? En su desembocadura. Entonces eran lugares sumamente importantes. En el Titicaca, Brian Bauer y Paul Girbon han estudiado un importante sistema también de sucancas, de torres que marcan el solsticio de junio. Y en Pachacamac, ¿no? Hay un importante templo del sol y mi colega Alfio Pinasco también ha estudiado algunas estructuras al interior de Pachacamac, pero yo les voy a mostrar un sitio muy cercano a Pachacamac que funcionaba como un templo especial del sol y la luna. En Pachacamac está el famoso templo del sol, construido en la cúspide del cerro natural que domina todo el santuario, ¿no? Y si uno compara, digamos, esta arquitectura monumental de 5 plataformas, es muy similar al Coricancha, pero obviamente a una dimensión monumental, ¿no? Extraordinaria, ¿no? Es el templo solar más grande de todo el Tahuantinsuyo. Obviamente, después del Coricancha, quizás sería el segundo o tercero más importante. Pues bien, ahora vamos a ir, ¿no? De la provincia de Inca Pachacamac, unos 27 kilómetros río arriba, a un lugar llamado Huaycán de Cieneguía. Quizás ustedes conocen, si no lo conocen, pero deben conocer un lugar muy cercano que se llama el restaurante Mesa de Piedra. Si van un día a almorzar a Mesa de Piedra, podrán llegar a Huaycán de Cieneguilla, ¿no? Es el camino que va desde Pachacamac hasta Jauja, pasando por el importante Apu Pariacaca. Pues bien, Huaycán de Cieneguilla es un sitio exclusivamente vinculado a la residencia de astrónomos y sacerdotes del Imperio Inca. ¿Y por qué lo decimos? Porque a pesar de que aquí se encuentran importantes vestigios como puertas trapezoidales, sillar inca, queros y muchos quipus y muchos artefactos de los incas, podemos observar en su arquitectura una serie de grabados en las paredes, figuras en las paredes, figuras que tienen una importante connotación astronómica. Por ejemplo, hemos realizado un estudio arqueoastronómico identificando las líneas visuales de todos estos figuras de barro que están en las paredes y muchas de ellas están vinculadas a observaciones astronómicas, pero también a representaciones calendáricas. Por ejemplo, hay dos grupos de muros. Estos muros que tienen 12 figuras circulares y otros que tienen 13 figuras circulares. El grupo que tiene 12 figuras está aquí, por ejemplo, en el centro de un espacio, un conjunto residencial, en un patio, frente a una plataforma. Podemos ver 12 figuras circulares frente a una plataforma con un vano central que está orientado al centro de la plataforma y esta está vinculada a la observación de la puesta del sol el día del solsticio de diciembre, observando estas 12 figuras circulares, ¿no? Pero hay algo más. La memoria andina aún guarda el nombre del cerro donde ocurre este fenómeno, esta puesta de sol. Ese cerro se llama Chavilca. Y Chavilca es un vocablo quechua que significa Chaya, de allí, allá llega o viene, y Vilca, que significa el sol de diciembre, ¿no? Entonces, la llegada del sol de verano allá en lo alto, o allá en lo alto donde se succiona el sol de verano, es decir, el sol de diciembre. Pero hay algo más. Los cronistas mencionan estos temas cuando Polo Dondegardo menciona el año en 1585, el año partieron, a la referencia de los incas,
En 12 meses por las lunas. Al año nombraban Guata en Quichua, a la luna y mes llamaban Quilla. Cada mes del año tenían diversas fiestas y sacrificios por su orden, como lo ordenó Pachacuti Inca, el cual hizo que el año comenzase desde diciembre, que es cuando el sol llega a lo último de su curso al polo antártico de acá. Y el famoso Cieza de León, Pedro Cieza de León, en 1554, años antes, diría lo siguiente: a todo el mundo llaman Pacha, conociendo la vuelta que el sol hace y las crecientes y menguantes de la luna, contaron el año por ello, al cual llaman Guata, y lo hacen de 12 lunas, teniendo su cuenta en él. Entonces, esta pared que ustedes pueden apreciar hasta el día de hoy, de 12 figuras circulares, representan esas 12 quillas, esas 12 lunas vinculadas al calendario solar. Es como si nosotros tuviéramos nuestro almanaque en la pared actual. Los antiguos astrónomos incas tenían una representación del calendario, no solamente en los quipus, donde contaban los días, contaban los años, las correlaciones numéricas, los ciclos astrales, pero también en sus paredes representaban esos mismos ciclos. Y en ese sentido, es un lugar excepcional, es una representación única en su género. Y bien, a unos metros, muy cerca a este patio, existe otro conjunto, donde vemos a los mismos diseños circulares, pero ahora ya no en número de 12, sino en número de 13, y orientados de otra manera, ¿no? A la cúspide de un cerro, perdón, y en el centro de esta figura de 13 círculos existe una figura zoomorfa, que se orienta a la cumbre de un cerro y donde está apareciendo la figura del hato, del zorro andino o zorra andina, y que es un animal vinculado a la luna. En la iconografía andina y en la antropología andina, desde la época muy antigua, como el año 2500 años antes de Cristo, hasta la época inca, hay una serie de representaciones de este famoso animal lunar. Y hay un debate acerca si se trata de un felino, de un cánido, de un zorro. Sin embargo, creo yo que las informaciones antropológicas y históricas son claras y contundentes. Garcilaso de la Vega menciona, por ejemplo, un bello relato. Dicen que una zorra se enamoró de la luna viéndola tan hermosa y que por hurtarla subió al cielo y quiso echar mano de ella. La luna se abrazó a con la zorra y se pegó así, y de esto se le hiciesen las manchas. Cuando veían que poco a poco, volviendo a cobrar luz tras eclipsarse la luna, decían que convalecía de su enfermedad porque el Pachacama, que era el sustentador del universo, había dado salud y mandóle que no muriese porque no pereciese el mundo. Muchas informaciones de cronistas españoles mencionan que Pachacamac en realidad era la momia de una zorra. Es más, mucha información antropológica, quizás alguno de ustedes habrá escuchado en algún cuento andino, de que la zorra siempre quiere apoderarse de una luna reflejada en un lago y que se tome el agua para alcanzar, del lago para alcanzar ese queso que está en el lago, pero al llenarse de agua explota y, digamos, sus despojos se quedan grabadas en la luna. En fin, este mismo espacio fue remodelado en una siguiente fase y en esa remodelación se creó una nueva figura, vemos aquí, un nuevo muro, una nueva estructura funeraria, donde el signo circular está vinculado a 12 signos escalonados orientados a la cumbre del cerro, donde aparece, ¿no?, el sol el día 21 de junio, el solsticio de junio, y donde una torre de alta tensión moderna hace la metáfora de una antigua sucanca inca que pudo existir en esa área que ha sido pues removida lamentablemente por esa torre. Hemos hecho las medidas, como ustedes pueden ver, el estudio arqueoastronómico es un estudio que se hace con teodolitos, ¿no?, con mediciones y con cálculos con softwares para poder determinar los puntos de observación. Muy bien, pero además, este patio que acabamos de ver de las 13 lunas está vinculado, se comunica a otro pequeño patio, muy destruido lamentablemente, pero en el cual están presentes unas figuras circulares pintadas en color rojo, que aquí reconstruimos, que están orientadas al mismo punto del Cerro Chavilca, donde se da la observación de la puesta del sol en el solsticio de diciembre. Pero en Huaycán de Cieneguía no solamente están estos frisos de carácter solar y lunar, sino también otros de carácter zoomorfo. Por ejemplo, este friso que lamentablemente
ya no existe, pero fue reportado en el año 74 por Lucho Bonavilla. Se trata de los camellos vistos cara a cara o contrapuestos, que también están en Paramonga, fueron reportados por Charles Wiener en el finales del siglo XIX, y que corresponden a los dos carneros llamados napas del sol, porque, por ejemplo, Molina nos dice que acabados los rituales volvían a la estatua del sol llevando delante el Sunturpaucar, que era un cetro importante de plumas, y dos carneros de oro uno y de otro plata, llamados Colquenapa y Curinapa, porque eran las insignias que llevaba la estatua del sol donde quiera que iba, y que así se acababa esta Pascua y mes llamado Caparraim, diciembre. Es decir, en diciembre ahí estaban las dos camélidos, ¿no? Vinculados al sol, que también están en Huaycán de Cieneguía a manera detalladas en barro. Pero además en Huaycán de Cieneguía también está presente un personaje antropomorfo, que lo vemos también en Choquequirao. Se trata de esta representación astronómica del llamado Illapa o Llamero o Hondero, una constelación del Yanapuy, una constelación oscura que fue estudiada eh, por Leo Purcher de Kroll en 1950 en Bolivia. Nos dice: llama negra, cría de llama, zorro y pastor de camellos. Y Guamán Poma decían los filósofos que conocen de las estrellas que hay hombres y mujeres y carneros, llamas, con sus crías y perdices, cazador y pastor. Se refiere a las Yanapuyo, ¿no? Las constelaciones negras. Y recientemente, un importante antropólogo italiano, Ciancia, ha determinado un estudio muy importante en una comunidad de Bolivia, donde se le llama todavía con el nombre de Illapa, hondero llamero, porque lanza con su guaraca, ¿no?, el granizo y los truenos. Muy bien, pero ¿quiénes están detrás de todas estas figuras, detrás de todas de esta plasticidad, de esta astronomía, de estos conocimientos calendáricos? Pues evidentemente sacerdotes importantes, ¿no? Y quiero presentarles a uno de ellos. Curiosamente es mi tocayo, Juan Yumpa, del pueblo de Uchucmarca, Lucana. Fue retratado de esta manera por Felipe Guamán Poma de Ayala, su paisano. ¿Y qué nos dice él? Bueno, en letra del siglo XVII nos dice: es un astrólogo, poeta, que sabe del ruedo del sol, la luna y el eclipse, y de estrellas y cometas, hora, domingo, mes y año. Sí, muy bien, ya estamos terminando, no se preocupe. Domingo, mes y año, y que los cuantos vientos del mundo puedan sembrar comida desde antiguo astrólogo. Lleva un quipu, evidentemente, para contar el movimiento del sol y la luna. Los sacerdotes yanca también están nominados los documentos de Huarochirí. Pues lo importante de todo esto es que en Lima, y esto es para acabar, ¿no?, hay toda una rememoración de este importante que yo quiero saludar desde aquí, que es que en los museos, como el Museo Puruchuco, hace más de 10 o 12 años está celebrando el Inti Raymi, o un concurso de curacas a los cuales yo invito todos los 21 de junio, todos los presentes. Los Raimis, tanto el Capa Raimi como el Inti Raimi, están escenificándose cada vez más en lugares como Pachacamac, Oquendo, Paraíso, por diferentes colectivos de migrantes limeños que hablan quechua. Colegios escolares se suman a estas celebraciones. Y, por ejemplo, quiero rescatar también, por ejemplo, el uso de la astronomía cultural en la educación vinculado a la astronomía, por ejemplo, de Intiquilla en Huaycán de Pariachi. Pachacamac, el Centro Huaycán Cultural hizo esto posible. Y así podemos ver que la astronomía cultural está cada vez más presente en la iniciativa de la educación patrimonial y la educación de la ciencia para nuestras futuras generaciones. Anchatan Supaiki, muchas gracias a ustedes por la atención. Muchas gracias. No se le escucha. No se le escucha. Creo que no te podemos escuchar, Julio. Estás con el micrófono apagado. Oye, no, no, ahora sí. Ah, Pablo, ¿ahí me escuchas? Es que se acopla. Ya. ¿Ahí me escuchas? Juan Pablo, ¿me escuchas ahí, Te correcto? escuchamos, Julio, te escuchamos. Ya, bien. Si tuvieran... No, mira.
¿Alguna pregunta para Juan Pablo? Bien, entonces, Juan Pablo, yo tengo hace tiempo sobre los movimientos ahora me decías, revalorización ¿cómo llamarlo esto? Revalorización de los conocimientos astronómicos andinos, incas, prehispánicos. Ya como tiene que tener un nombre esto para poder difundirlo. Entonces, ¿cómo tú, bueno, tú que estás en un entendido en el tema, cómo lo podríamos llamar? Muy bien. Bueno, mira, esto es un fenómeno social muy importante que ha ocurrido en Lima durante los últimos 10 años, más o menos. En principio no tenía mucha relación a la astronomía, al conocimiento científico del antiguo Perú. Era un tema un tema reivindicativo social, por lo que representa, ustedes saben, en Lima tenemos más aproximadamente pensados casi más de 3 millones de habitantes que hablan quechua, de los 8 o 10 millones que eh, poblan la ciudad de Lima. Entonces, desde un tiempo atrás, hay una serie de reivindicaciones sociales en torno a los orígenes de las comunidades, de los pobladores de Lima. Yo saludo mucho esto, pero creo que ahora estamos desarrollando la astronomía cultural. Podemos decir que sí, se revaloran las prácticas ancestrales, como por ejemplo el cultivo de semillas, la agricultura, los conocimientos tecnológicos, pero también, ¿por qué no los conocimientos científicos? O al menos el pensamiento científico que tuvo el antiguo poblador al saber el conocimiento de los solsticios, los equinoccios, los calendarios, de manera muy sistemática, ¿no? Y eso creo que debe también valorarse, no solamente ser una ceremonia, sino que detrás de esta ceremonia, que son los raimis son las grandes ceremonias del sol, ¿no? Pero detrás de estas ceremonias hay un conocimiento, hay un pensamiento científico, filosófico, ¿no? Yo saludo, por ejemplo, a la Facultad de Letras, a los filósofos de la Facultad de Letras de San Marcos, que están desarrollando la filosofía andina. Yo los invito también a ellos, a ustedes también, a entrar en las páginas de la Facultad de Letras de San Marcos, donde también se está desarrollando la filosofía andina. Entonces, hay muchas, digamos, directrices, muchas ideas que están convergiendo y que de alguna manera están revalorando muchos aspectos que están vivos, están en las comunidades campesinas, pero que todavía en las ciudades a veces no las conocemos o no están de manera, digamos, muy conocidas por la mayoría de, digamos, la población y ya solamente los medios académicos, y espero que pronto podamos llevar toda esta información a un público más amplio. Es muy cierto lo que tú dices. Los estudios se deben hacer de manera científica para no caer en folclorismo, ¿no? Solamente vestirse por un momento y para una fiesta, entre comillas, una fiesta ancestral, ¿no? Sino tomarlo con mayor seriedad, ¿no? Bueno, Juan Pablo, una vez más, gracias por tu presencia. Bueno, con nosotros será hasta una próxima oportunidad. Bueno, si puedes, te invitamos a que continúes en línea. Y si no, bueno, pues me imagino que estás en tus actividades de campo, ¿no? Sí, Una vez más, felicitaciones por ello. Nos muchas vemos. gracias. Gracias. Muchas Hasta gracias, Julio, y a luego. todos los presentes por la oportunidad de compartir esos estudios. Les agradezco mucho y que sea el primero de muchos otros encuentros de ciencia en el Perú. Hasta pronto. Muchas